Bueno, como dije, esta clase ya no entra para el examen, ya eh, son 3 diapositivas parcial, ¿verdad? Y es cortito el examen, creo que son 11 o 12 ítems, ¿verdad? Que tienen que hacer, ¿verdad? No es nada largo, ¿verdad? Y tienen media hora, ¿verdad? Para poder realizar todo el examen encima. La clase anterior yo estuve hablando un poco de algunas propiedades, ¿verdad? Que tienen los productos, ¿verdad? Los productos químicos, principalmente los productos que nosotros utilizamos en la parte de limpieza. Habíamos hablado ahí un poco de lo que es por ejemplo, el color, ¿verdad? Que pueden llegar a tener los productos de limpieza, la importancia o la función que tienen dentro, ¿verdad? También el olor, los aromatizantes, ¿verdad? Que se le colocan también a los productos de limpieza, ¿verdad? ¿Cuál es la función dentro de lo que es el producto de limpieza, ¿verdad? Y estuvimos hablando, ¿verdad? Sí, de algunas propiedades. En la clase anterior sí que estuvimos hablando de los diferentes tipos de productos de limpieza. Habíamos hablado ahí de los detergentes, los desengrasantes, los abrasivos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de algunas reacciones químicas y de algunas compatibilidades, ¿verdad? Que tenemos dentro de, de lo que es la química en sí de los productos de limpieza. Porque así como vemos los productos de limpieza, nosotros tenemos que saber que son compuestos químicos y los compuestos químicos pueden llegar, o sea, no es que pueden, reaccionan con otros compuestos. Entonces nosotros tenemos que saber un poco qué reacciones se puede llegar a dar entre diferentes tipos y así qué reacciones nosotros o qué combinaciones nosotros tenemos que evitar y cómo saber, ¿verdad? Cómo eh, tenemos que evitar eso ahora. Porque es importante, ¿verdad? Comprender las reacciones químicas, como les dije, es fundamental nuestra, ¿verdad? Primeramente nuestra, ¿verdad? Porque somos nosotros los que vamos a estar manipulando, ¿verdad? Los compuestos químicos. Y también para el entorno, ¿verdad? Para los, qué sé yo, si es en la casa, ¿verdad? Para nuestros familiares o si es en un lugar de trabajo, para las personas que acuden, para los compañeros de trabajo o para los pacientes, si es en el caso de una clínica o un hospital, ¿verdad? Entonces, es fundamental, ¿verdad? Para nuestra seguridad principalmente. ¿Cuál será el enfoque, verdad, que vamos a tener hoy? Vamos a hablar de dos reacciones claves que son la neutralización y la oxidación. Cuando hablamos nosotros neutralidad de compuestos ácidos y bases, que cuando nosotros mezclamos, ¿verdad? Se van a neutralizar y van a generar mediante lo que es la combinación, ¿verdad? De sus componentes, generalmente producen sales y agua. Y luego la oxidación, que son procesos comunes, ¿verdad? Como lo que es la corrosión o la combustión también. La corrosión, por ejemplo, cuando hablamos de corrosión, vamos a hablar de los metales, ¿verdad? Que sufren esa corrosión. Y la combustión, como la que todos sabemos que es cuando se genera
puede generar fuego, ¿verdad? La combustión en sí, ¿verdad? Se libera demasiado calor y se genera fuego. Una advertencia crucial es identificaremos, ¿verdad?, las mezclas de productos de limpieza que son muy peligrosas, que no tenemos que realizar y que tenemos que evitar, ¿verdad?, a toda costa. Y el objetivo en sí es aprender a usar y almacenar también los productos en forma segura para así prevenir algún tipo de accidente. Un ratito. Bueno, cuando hablamos, como les dije hace rato, vamos a hablar de dos reacciones principales que son la de oxidación y la de neutralización. Y cuando vamos a hablar de neutralización, habíamos dicho que es cuando se mezclan ácidos con bases. Entonces, ¿qué es la neutralización? Es la reacción entre un ácido y una base. ¿Qué es lo que va a producir? Siempre va a formar sal y agua. Entonces, una reacción de neutralización va a ocurrir cuando un ácido y una base reaccionan para formar una sal y agua, ¿verdad? Los productos, por ejemplo, de limpieza, ¿verdad? Como por ejemplo el bicarbonato de sodio, se utiliza, ¿verdad?, para neutralizar ácidos, para neutralizar algún tipo de ácido y así poder eliminar, ¿verdad?, algún tipo de olor o malos olores en sí, ¿verdad? Algunos ejemplos, ¿verdad?, que tiene este tipo de sales son los limpiadores de desagüe, los productos para eliminar de alfombra y algún tipo de textil también. Un ejemplo simple es el ácido clorhídrico, que es HCl más el hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que va a producir la unión de estos dos? Va a producir cloruro de sodio, que es la sal, y agua, ¿verdad? O sea que va a neutralizar totalmente, ¿verdad?, lo que es. Se van a neutralizar completamente ambos, ¿verdad? Porque ácido bastante lo que es la piel, lo mismo el hidróxido de sodio a altas concentraciones también nos va a producir una irritación, ¿verdad?, de la piel. Pero si nosotros mezclamos ambos, nos va a generar agua, que es agua de sodio, ¿verdad? Que nosotros tranquilamente podemos tocar y no nos... Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pH se neutraliza y las propiedades ácidas y las propiedades básicas que van a tener, ¿verdad?, que tienen ambos compuestos por separado, se cancelan y se utiliza lo que es el pH de la solución, ¿verdad? Un pH neutro. Los ejemplos cotidianos, por ejemplo, cuando nosotros también tenemos acidez, nosotros tenemos que tomar algún tipo de base, ¿verdad? Para aliviar, ¿verdad?, lo que es la acidez estomacal, o sea, para neutralizar un poco ese aumento o esa disminución de pH, ¿verdad? Porque tenemos que saber que cuando estamos en un ambiente ácido, el pH es menor y cuando estamos en un ambiente básico, el pH es súper. Mezclar vinagre, ¿verdad?, con bicarbonato de sodio, o sea, el vinagre es un ácido, el bicarbonato de sodio es una base, y se crea un volcán efervescente, o sea, genera una reacción efervescente, ¿verdad? Y se neutralizan totalmente lo que es las propiedades, tanto ácidas como básicas, ¿verdad?, de ambos compuestos. El control y el riesgo, el uso en seguridad se puede usar para controlar los derrames ácidos si nosotros trabajamos, por ejemplo, en algún laboratorio o en algún lugar, una farmacéutica, ¿verdad? Y se produce un derrame de algún tipo de ácido o algún tipo de base que puede llegar a ser corrosivo, puede llegar a ser peligroso. Tiene el reactivo contrario, ¿verdad? Si hay un derrame, no se usa una base, si se derrama no usa un ácido, ¿verdad? Para contrarrestar así lo que es el efecto, ¿verdad? Una base suave para un ácido y un ácido suave para una base. Y eso lo que va a hacer es va a reducir lo que es el riesgo de corrosión y también va a reducir un poco lo que es el riesgo de quemadura. Hay que tener en cuenta también y hay que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que es el calor, porque este tipo de reacciones de neutralización en sí, especialmente cuando se utilizan ácidos y bases que son muy concentrados, o sea, son
no son diluidos, son prácticamente puros, son exotérmicas. ¿Qué quiere? Produce una reacción y esa reacción libera calor. Entonces, eso, por ejemplo, que yo, como vimos en el ejemplo anterior, hacemos una mezcla de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio para generar agua y cloruro de sodio. En esa reacción, a nosotros si tocamos, ¿verdad? Esa solución va a estar caliente, ¿verdad? Porque es exotérmica, libera calor durante el proceso, ¿verdad? Entonces, en el momento, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer esta combinación, puede causar, así agregamos de golpe, puede causar una ebullición, ¿verdad? Que se genere, ¿verdad? Gases, que se produzcan salpicaduras o incluso si se hace esta reacción en un recipiente que no es resistente, en un recipiente de vidrio o en un plástico, ¿verdad? Que no es resistente al calor, ¿verdad? El vidrio se puede romper y el plástico en sí se puede derretir, ¿verdad? Entonces siempre se añade el ácido o la base o viceversa, lentamente y en un lugar donde haya ventilación, porque, por lo que les dije, ¿verdad? Que es una reacción exotérmica, se generan vapores, se pueden generar vapores y esos vapores en sí pueden llegar a ser tóxicos. Y luego está la oxidación, que es el otro proceso, ¿verdad? Del que estamos, del que comentamos, ¿verdad? Anteriormente. Y el proceso de la oxidación es una reacción química donde una sustancia pierde electrón y a menudo implica lo que es la ganancia de oxígeno. Siempre va de la mano, ¿verdad? La oxidación casi siempre ocurre con la reducción, que es una ganancia de electrón. O sea, cuando nosotros no, se produce la oxidación, esa sustancia o ese compuesto gana electrones, que es lo que se conoce como, o los que llamamos nosotros reacciones redox, ¿verdad? Las reacciones redox, por ejemplo, son procesos químicos en sí, ¿verdad? En los que se produce una transferencia de electrones entre átomos o moléculas. En el proceso de la oxidación, por ejemplo, una sustancia pierde electrones aumentando lo que es su estado de oxidación. Para hablar así más, de una forma más clara, un ratito, o para hablar de una forma más sencilla, ahora, y vamos a hablar con ejemplos. La herrumbre, por ejemplo, en el hierro, ¿qué es lo que pasa con la herrumbre, ¿verdad? En el hierro que es ya antiguo, que está mucho tiempo, ¿verdad? En contacto con el aire y cosas así. El metal se oxida en sí, ese hierro se oxida, ¿verdad? Ya sea por el oxígeno, que es oxígeno, ¿verdad? O por el agua, que también tiene oxígeno. O sea, el agua es su fórmula, o sea, la fórmula de la molécula del agua es H2O, ¿verdad? O sea que tiene también oxígeno. Entonces se oxida, se genera un compuesto, ¿verdad? Que es el óxido de hierro, ¿verdad? Y tiene ese cambio, ¿verdad? De su composición, cambio en lo que es la textura, pierde un poco lo que es las propiedades del metal en sí y se hace más frágil, se rompe o se carcome inclusive, y eso todo es por el proceso de oxidación, ¿verdad? La combustión de la madera también, la combustión, ¿verdad? O sea, cuando nosotros quemamos, ¿verdad? La madera, ¿verdad? También es un proceso, nosotros por ejemplo no podemos generar combustión en un lugar donde no hay oxígeno, no se puede, ¿verdad? Por eso hay veces que nosotros prendemos una vela y nosotros agarramos y tapamos esa vela, automáticamente se consume todo el oxígeno y la vela se apaga, el fuego se apaga. Entonces, ese también es un proceso de oxidación. También cuando una manzana, por ejemplo, se corta, si nosotros tenemos la manzana así con su cáscara completa así, no le pasa nada al interior. Una vez que nosotros cortamos esa manzana, dejamos ahí al exterior, ustedes van a ver cómo el oxígeno en sí va a ir descomponiendo, le va a ir quitando los electrones, ¿verdad? A las moléculas que componen la manzana en sí, eso va a ir haciendo, ¿verdad? Que se vaya degradando de a poco, ¿verdad? Bueno.
Los riesgos asociados, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? De lo que es la oxidación, eh, por ejemplo, ratito, está la corrosión, que como les dije hace rato, es el deterioro de los materiales, especialmente los metales son los que más sufren este tipo de efecto, debido a lo que es la oxidación y lo que va a hacer es va a ir debilitando en sí las estructuras y también los equipos en sí, ¿verdad? Que contengan este tipo de metales y que estén en contacto, como les dije, en contacto con el oxígeno o en contacto con el agua, ¿verdad? Incendios, explosiones también, la combustión, como les dije, también es un proceso oxidativo, es una oxidación muy rápida, ¿verdad? Por eso se genera demasiado calor y se genera esa llama y almacenar materiales inoxidables cerca de fuentes de oxígeno o de calor, por eso es muy riesgoso. Un ratito. Las aplicaciones útiles, ¿verdad? De lo que es la oxidación en sí, desinfectantes muy desinfectantes, como por ejemplo la lejía o el peróxido de hidrógeno, actúan oxidando y destruyendo así los microorganismos. Nosotros habíamos hablado que es la desinfección ya era un paso más de lo que es la limpieza, en donde ahí sí nosotros vamos a estar eliminando, ¿verdad? Los microorganismos en la limpieza. En la limpieza en sí no hay todavía eliminación de microorganismos, sí hay una eliminación de objetos, o de objetos o de suciedad, ¿verdad? En lo que, en el ambiente en sí o sobre algún tipo de objeto. Y cuando nosotros habíamos hablado de desinfección, nosotros ya habíamos hablado de que era ya la eliminación de los microorganismos en sí. Generación de energía, la oxidación va en baterías también a nosotros nos va a producir la energía, ¿verdad? Las baterías generalmente utilizan también ciertas reacciones de oxidación y la velocidad y el control de la oxidación determina si es útil o si es muy, como les dije, si la reacción es muy rápida, se puede, que es la combustión, ¿verdad? Y eso, si es que no se controla, nos puede llegar a ocasionar quemaduras o inclusive la muerte en el peor de los casos. Voy a cerrar esta reunión y ya les espero ya en la próxima reunión porque ya va a terminar esto. En el próximo ya terminamos. Creo que ya falta, entonces, ya les libero para que puedan ir a rendir.